Semana pasada nosotros iniciamos con lo que sería el capítulo 7. Logramos ver del versículo 1 hasta lo que sería el versículo 8, donde ahí se nos habla acerca de lo que sería la primera visión que nosotros vemos acerca de los 144,000 sellados. Y es exactamente lo que nosotros miramos. La parte importante en la cual nosotros nos quedamos, déjame hacer eh, déjame hacer un repaso. Aquí, donde en la diapositiva anterior hemos visto de que las tribus mencionadas en Apocalipsis capítulo 7, del verso 4 hasta el versículo 8, pues se coinciden eh, con las tribus o el listado de las tribus que nosotros encontramos en Josué capítulo 13 al capítulo 19, donde lo que se nos narra Josué es la posesión de las tribus de Israel en la tierra prometida. Entonces miramos acerca de lo que nosotros notamos aquí, que sería Judá, Efraín, Manasés, Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Nextalí, Dan, Gad y Rubén. Y se hace la acotación entonces de que la tribu de Leví pues no recibió un territorio propio como lo fueron las otras tribus, ya que su función era netamente sacerdotal y la distribución en la tierra prometida fue que fueron distribuidos en ciudades específicas dentro de las otras tribus ya anteriormente mencionadas. Entonces decíamos que habíamos quedado entonces que si nosotros consideramos estas tribus mencionadas en la de Apocalipsis, la consideramos de manera literal, decíamos entonces que hay dos tribus que realmente se quedan por fuera. Y una de las tribus que nosotros miramos en esta narrativa es la que se encuentra, es la mencionada en la que sería Efraín y Dan. A ver, la tribu de Dan, sí, la tribu de Efraín y Dan. Si nosotros vemos Judá, pues se menciona en el uno. Luego Rubén, que es el listado número 2 de Apocalipsis, se menciona en el listado número 12 del listado refiriendo acerca de Josué. Luego cuando vemos Gad, se menciona en el lugar número 11 de Josué. Aser, pues se menciona en el lugar número 8. Nextalim, pues se menciona en el lugar número 9. Manasés, lugar número 3. Simeón en el 5. De igual manera, Leví, pues sabemos entonces de que la anotación que nosotros miramos aquí, pues ellos no recibieron una tierra prometida o territorio de manera geográfica que se pudiese contabilizar o eh, mencionar. Ok, entonces la tribu de Leví no tiene territorio propio en el cual se pudiese delindar de manera geográfica, sino que tienen ciudades dentro de los otros territorios, pero si vemos en el caso de Apocalipsis mencionada. Luego el siguiente, Isaacar, pues se menciona en el lugar, en el lugar número 7 de Josué. Zabulón, pues en el lugar número 6 del listado aquí. José, mencionada en Apocalipsis, pues no se menciona, no está dentro del listado original, refiriéndonos a aquellos que tomaron posesión. Benjamín, pues en el lugar número 4. Entonces, si vemos entonces, si tomásemos las tribus, la, eh, las tribus mencionadas en Apocalipsis como de manera literal, pues veremos entonces que Efraín no está mencionada y la encontramos dentro del listado original de Josué, que sería el lugar número 2. Y Dan, la tribu de Dan, que está en el lugar número 10 del listado original, pues tampoco se menciona en el listado de Apocalipsis. Por lo cual decimos entonces que quedarían por fuera Josué, que es de la tribu de Efraín, eh, Sansón, pues que sería de la tribu de Dan. Por lo cual entonces nosotros nos quedamos con esta interpretación, diciendo entonces que las tribus mencionadas ahí
pues tiene un carácter simbólico, donde las 12 tribus representadas por los nombres ahí mencionados, pues hace referencia a lo que sería el Antiguo Testamento, luego multiplicado por los 12 apóstoles representando lo que sería el Nuevo Testamento, multiplicado por 1000, que sería un número completo, un número simbólico en el cual pues denota la totalidad, multiplicado entonces, todo eso multiplicado 12, el número 1000 es un número simbólico en el cual significa un gran número. Entonces, si nosotros multiplicamos 12 tribus de Judá, de los judíos, 12 apóstoles, multiplicado por 12, pues nos da un número de 144.000. Y este número, pues decimos entonces que es un número simbólico. Decimos entonces en el cual representa a todos los fieles a Dios en ese tiempo. No olvidemos entonces que es exactamente lo que Juan está viendo en la visión. Con eso en mente y con eso es que ya hemos refrescado lo que habíamos visto de acerca de los 144.000, pues llegamos entonces a la siguiente visión que nosotros encontramos aquí, que hace referencia a lo que vemos acerca de la gran multitud. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9 hasta el versículo 11, pues dice de esta manera, hasta el versículo 17, perdón. Apocalipsis, dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Versículo 12 dice de esta manera, diciendo: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Versículo 13, pues dice de esta manera, déjenme, versículo 13 dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Verso 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Verso 15, por esto están delante del trono y le sirven día y noche su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Verso 17, 16, ya no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Luego que hemos entrado en la que sería la siguiente visión que Juan está viendo, pues notamos entonces lo que Juan percibe, en el cual dice la gran multitud, lo que vemos en el versículo 9, en el cual dice: después de esto miré, y una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en la mano. Juan llevándonos y llevándonos entonces a la siguiente visión, luego que ya determinó o examinó los 144.000, Juan entonces dice: ve una gran multitud, dice, de todas las naciones. Mira lo que se menciona hacia aquí:
gran multitud. Y sigue diciendo todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Cuando miramos entonces la otra visión, pues vemos entonces que eran los 144.000 sellados de la tribu de los judíos, en el cual podemos entonces ya identificando entonces un número simbólico. Pero ahora, además de los 144.000, Juan entonces ve otra gran multitud. Y vemos entonces que ya no está identificada como sería la tribu de Judá o la tribu de los judíos, sino lo que se nota aquí es naciones, tribus, pueblos y lengua, es decir, de manera muy universal. Y la parte en la cual Juan está viendo dice que están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, lo cual entonces esta misma identificación o este mismo símbolo, pues lo hemos visto en otro lugar en Apocalipsis, en el cual pues significa la pureza y la victoria. Miren la parte más importante en el cual Juan está identificando lo que el anciano está identificando, dice que estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, si nosotros notamos esta misma identificación o esta misma identificación acerca de la gran tribulación es lo que nosotros notamos en Mateo capítulo 26, Mateo 20 24, perdón, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 29 del mismo capítulo 24, pues dice de esta manera, e inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias, dice, serán conmovidos. Por lo cual vemos que hace concordancia con lo que nosotros notamos acerca de la gran tribulación, por lo cual entonces el símbolo usado aquí por Juan, pues es muy conocido con lo que ya Jesús había enseñado acerca de la gran tribulación. Juan capítulo, eh, Juan capítulo 16, el versículo 33, es la siguiente cita que teníamos en la diapositiva, en el cual dice así, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vemos que este versículo transmite esa confianza a sus discípulos de manera primaria. Y de igual manera para nosotros que leemos ese versículo, pues también nos transmite este mensaje de confianza. Lo que vemos es cualquiera que pudieran ser las pruebas, por muy fuertes que las tentaciones pudieran ser y por muy acalorados que los juegos de la persecución pudieran crecer, dice, debemos de pasar a través de esta prueba si vamos a sostenernos en pie delante del trono en ese día eterno. Y ese es otro punto a considerar. En el número de la multitud dice que nadie podía contar, los cuales en el cielo, aparte de los 144.000, notamos entonces que había una gran multitud, por lo cual dice el versículo, nadie podía contar. ¿Qué está haciendo esta multitud? En el versículo 10 nos indica que ellos están alabando. Hay una alabanza de esta multitud, por lo cual el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces vemos que esta gran multitud, dice, están alabando a Dios. Dice, al que está sentado en el trono, miren. Y el que está sentado en el trono, pues, es Dios. Y al Cordero por la salvación. Por lo cual entonces este canto, esta alabanza que está haciendo la multitud, pues está reconociendo que su redención pues proviene de ellos, tanto del Padre
y del Hijo, en el cual este versículo pues está identificado como el Cordero. A la misma vez, vemos además que la multitud está alabando, vemos entonces también sumado a esa adoración, dice la adoración de los ángeles y de los ancianos. Miren lo que dice el versículo 11 y 12, dice, y todos los ángeles estaban de pies alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora en la siguiente descripción de la imagen que Juan está viendo en la visión, se nos presenta entonces a los ángeles, los ancianos y los seres vivientes, y lo que hacen es, se unen en adoración que había empezado la gran multitud, por lo cual dice, ellos continúan proclamando bendición, gloria, sabiduría, dice acción de gracias, honra, poder, fortaleza, dice, pues sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Algo más que identifica aquí, dice, es la identidad de la gran multitud, por lo cual dice el versículo 13 y 14, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que han venido, perdón, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son de los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí Juan identifica quién es esta multitud. Y decimos entonces que esta gran multitud, pues son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado, dice, sus ropas en la sangre del Cordero. Por lo cual entonces aquí está identificando o simbolizando la purificación y la redención por medio de Jesucristo. Algo más que notamos en este versículo es la promesa de Dios a la gran multitud. Miren lo que dice el versículo 15 al versículo 17, en el cual dice de esta manera, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Lo que notamos en estos versículos es la promesa que Dios está dando a esta gran multitud, en el cual vemos Dios promete protección. Y miren que en los versículos anteriores habíamos visto esta multitud pidiendo y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, nos vengará? Y vemos entonces que es a este versículo en el cual dice que Dios está prometiendo protección. Está indicando también que dará una provisión eterna a esta gran multitud. Y vemos que ellos servirán a Dios en su templo. Y miren lo que se nos menciona esta gran promesa, dice en el cual dice el versículo, eh, dice, ellos sirven en el templo, dice día y noche. Y la gran promesa que nosotros notamos en este versículo, de cosas que para nosotros estamos realmente familiarizados, es, ya no tendrá hambre ni sed. El sol, dice, no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y está diciéndonos entonces, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. En otras palabras, nos está indicando entonces que a la misma vez que seremos pastoreados por el Cordero,
nos está diciendo que nos va a guiar a fuentes de agua de vida, enjugará todas nuestras lágrimas. Pero a la misma vez dice que en ese lugar, pues ya no tendremos necesidades de las cosas que realmente estamos muy familiarizados. Hambre, sed, sol, el calor en el cual por estas regiones estamos realmente muy familiarizados, Barranquilla, Cartagena, pero vemos entonces que Dios está diciéndonos, no habrá necesidad de ello, sino que estaremos en medio del trono, estaremos en el medio del trono y en el cual dice, nos pastorará, nos dará o nos guiará, como dice el versículo, a fuentes de agua de vida. En esta visión, lo que vemos entonces, eh, en la visión de los 144,000, vemos que el ángel había descendido a la tierra y lo que había descendido era para marcar a aquellos, eh, indicando entonces que es de su propiedad, indicar entonces que los ángeles no iban a tocarle. Luego esta visión, pues nos cambia la escena y pasamos de la tierra al cielo. Y en el cielo lo que estamos viendo son la inmensidad, la gran multitud, la cual dice está representada aquí, en un mismo grupo. Los salvos de todas las edades son añadidos a ellos, a ese grupo. Después de que las pruebas hayan terminado, como miramos en el versículo 14, estos han podido estar en pie. Y esta fue la pregunta que introdujo el capítulo 6 al final, en el cual decía que ¿quién podrá sostenerse en pie? Y es exactamente lo que nosotros notamos en esta gran multitud contenida aquí delante del Cordero. Algo más que quisiera mencionar y quisiera apoyarme aquí en Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Notamos lo siguiente. Hay un séptimo sello, que eso no lo habíamos hablado. Miren, versículo 1 dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que ninguno soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra. Verso 7, 3, perdón, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lo que se nota aquí es un silencio majestuoso y una pausa, digámoslo así, dramática. Cuando se abre el séptimo sello, en lugar de estruendo o eventos dramáticos, como lo veníamos viendo en el capítulo 6, aquí es totalmente diferente. Notamos entonces que se produce un silencio absoluto en el cielo. Y este silencio actúa como una pausa dramática que se identifica el suspenso y provoca una expectación entre los adoradores celestiales de ver exactamente qué es lo siguiente que sigue. Y miren que esta quietud expectante, el silencio, crea una calma antes de la tormenta, transmitiendo entonces una quietud en el cual a medida que va la narrativa se ve la parte expectante. Y esto es una transición marcada que prepara a los lectores para lo que sigue, profundizando en el impacto entonces de lo que sería el juicio venidero. Y a la misma vez notamos el contraste entre las visiones y los signos anteriores. Este silencio, notablemente con los signos celestiales y los sonidos anteriores, actúa como un interludio entre la alabanza y el estruendo de las trompetas que están por sonar, que es exactamente lo que nosotros notaremos en el capítulo 8, resaltando entonces que justo en este capítulo 7 notamos
un silencio, notamos una solemnidad en el momento. Y esto entonces que nosotros notamos, valga la redundancia, es un silencio que se remite al profeta Habacuc. Vi lo que dice en Habacuc, capítulo 2 el versículo 20, dice así: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. También Sofonías, capítulo 1 verso 7 y el versículo 8 pues dice de esta manera: Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Verso 8: Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los reyes de la tierra y a todos los que visten vestido extranjero. Sin olvidar también otro cita que es Zacarías capítulo 2 versículo 13. Dice así: Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha presentado a su santa morada. Y volviéndonos entonces un poco a Apocalipsis, capítulo 8 el versículo 1, diciéndonos entonces: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y este séptimo sello que nosotros notamos, pues es un silencio. Y este silencio, lo que se menciona aquí por media hora, pues debe entenderse entonces eh, como una transición de lo que notamos del capítulo 7 al capítulo 8. Ahora, esta duración de media hora es incierta en cuanto a su significado específico, pero debe entenderse que es una pausa efectiva en el ritmo de la narración apocalíptica, como una transición hacia el siguiente siglo de juicio, en el cual es enfatizada por la seriedad de los eventos que están por suceder. Apoyándome un poco más, por ejemplo, si ustedes han logrado ver las películas de Avenger, específicamente Infinity War y Endgame, si nosotros notamos, Infinity War hay una serie de batallas y termina esa película muy emocionante, con batallas y derrotas. Pero cuando notamos en la siguiente secuela de Endgame, vemos un silencio. Y ese silencio se nota que es preparatorio, en el cual busca la manera de cómo arreglar lo que realmente pasó en la secuela anterior. Y al final vemos que hay ese silencio dramático, hay esa pausa para preparar a lo que sigue, que sería la siguiente batalla. Lo que encontramos entonces en el capítulo 7 es ese silencio, en el cual es preparatorio. ¿En qué sentido es preparatorio? Cuando nosotros vemos los versículos del 1 al 7, en el cual se indica que la preparación es que el ángel va y sella. Y el sello ahí mencionado, pues serían los 144.000, y ya hemos visto que es un número simbólico, un número que es completo. Con esto en mente, quisiera entonces que fuésemos a considerar las aplicaciones prácticas de lo que nosotros pues hemos aprendido del capítulo 7. La primera lección que podemos aprender es la seguridad en la protección de Dios. Y vemos entonces que los 144.000 sellados nos recuerdan que Dios protege a su pueblo y asegura su destino. Y esto nos llena de confianza saber que tenemos una protección divina, sabemos que podemos vivir con la certeza de que realmente seremos sellados y protegidos por Dios. Y vemos entonces que una vez que se hubo sellado, pues se le dio la libertad a los ángeles de, de comenzar los juicios.
como miramos entonces en la comparación de Ezequiel, pues ahí básicamente se comparaba o se mencionaba como lo que era el verdugo. No permitió que el verdugo tomara el ejercicio o lo que debía de ser hasta que el escribano mencionado en Ezequiel hubiese terminado la función de sellarlo. La siguiente lección que aprendemos en el capítulo 7 es unidad y diversidad en el pueblo de Dios. La visión de la gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas nos muestran la inclusividad del Evangelio o lo que sería lo universal del Evangelio. Y realmente debemos de valorar y celebrar la unidad en la diversidad del cuerpo de Cristo, reconociendo entonces que todos somos redimidos en la sangre del Cordero. La siguiente lección que vemos es alabanza continua. Y vemos entonces esa alabanza de la gran multitud. Inmediatamente los ángeles se suman, los seres celestiales, y eso nos llama a vivir en manera constante en adoración y gratitud a Dios y al Cordero. Y vemos entonces esa gratitud al Cordero porque de ello depende nuestra redención. Y es lo que esa gran multitud que estaba en Apocalipsis 7 es exactamente lo que están haciendo. Nuestra vida debe ser un reflejo de la adoración celestial, en el cual dice, proclamando la salvación y la gloria de Dios. Y aquí también nos llama a una exhortación. Muchas veces nos inquietamos cuando hay hermanos que se exceden de cantar muchos signos. Por ejemplo, a veces estamos acostumbrados a cantar dos o tres signos. Puede ser que venga un hermano un domingo cualquiera y cante siete y nos irritamos para no decir otra cosa, pero cuando a veces leemos en la visión de Apocalipsis, para no ir muy lejos, vemos entonces que hay una alabanza continua. Es decir, que si aquí nos enriquece cantar siete himnos, imaginémonos allá en el cielo, donde estaremos un tiempo eterno, donde realmente vamos a cantar continuamente. Entonces ahí nos debe llamar mucho la atención el hecho de que no nos debe de irritar, más bien pues seguir en ese ánimo y en esa constancia de los cantos. La siguiente lección que aprendemos es esperanza en la redención final. La promesa de Dios a la gran multitud nos da esperanza en la redención final. Y debemos de vivir con la esperanza de que a pesar de las tribulaciones que pudiéramos estar pasando, Dios cumplirá su promesa de llevarnos a su presencia, donde no habrá hambre, sed ni lágrima, sino que dice, el Cordero nos pastoreará, nos llevará entonces a fuentes de vida. Y sin olvidar, amados hermanos, que la salvación le pertenece a Dios. La salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Como miramos también en Apocalipsis diciendo, y al Cordero, indicándonos entonces que Dios es la fuente de nuestra liberación y nuestro Salvador a través de la sangre del Cordero. A manera de conclusión, pues tenemos, amados hermanos, Apocalipsis 7 nos presenta una pausa en los juicios para mostrar la protección de Dios sobre su pueblo y la esperanza de la redención final. Los 144,000 sellados y la gran multitud nos enseñan sobre la seguridad, sobre la unidad, adoración y esperanza en la redención final. Al reflexionar sobre estas visiones, amados hermanos, recordemos que Dios es fiel y protector. Vivamos con la esperanza y certeza de que nuestra redención es en Cristo. Y así como la multitud alababa a Dios por eso, de igual manera también nosotros en nuestra adoración, pues debemos de expresar esa gratitud, sabiendo entonces de que todo proviene del Padre y del Cordero, por lo cual también es la fuente que hemos de encontrar nuestra salvación, sin olvidar también la parte importante del Espíritu Santo en el cual permitió a los apóstoles recordar todo lo que Jesús les había enseñado durante
3 años, y que de igual manera nosotros tengamos en nuestras manos la palabra de Dios revelada a través de los apóstoles, revelada a través de inspiración del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos en nuestras manos lo completo, lo perfecto. Por lo cual entonces es una gran bendición saber de que tenemos la certeza de nuestra redención en Cristo. Que el Señor, amados hermanos, les bendiga y les guarde. Gracias por su atención.